Buenas tardes a todos, chicos. Vamos a iniciar la clase. Por favor, llenen el formulario del chat para su asistencia. Tienen hasta 4:35 y alguien, por favor, me indica hasta qué parte llegaron con el ingeniero y qué les dijo de su examen parcial. Oxy, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy el ingeniero solo ha pasado unos 10 a 15 minutos. Oxy no ha hecho mucho. Nos ha subido un video para poder ver y a partir del siguiente dijo que va a explicar mejor. Sí, ya he visto el video en el Classroom. Y la última clase, ¿en qué quedó? Entonces, ¿ya pasaron a estadística descriptiva? Auxilio anterior también hemos pasado clases, tenía reunión el ingeniero. Pues esta semana no han pasado clases. No, Ya. Y entonces solamente quedaron con él hasta Pareto. Dijo que veamos los videos de diseño de experimentos y hasta ahí nomás. Sí, eso, Oxy. ¿Hasta qué, perdón? Diseño de experimentos. ¿Hasta ahí nomás vas a hacer su examen? No dijo nada todavía de parcial, solo dijo que va a ser presencial, ¿no? Ya. Sí, creo que del otro paralelo su examen es el 26. Y ustedes también porque es sábado. Da junto, todos dan al mismo tiempo. Oxy, el primer parcial está programado para el 26. Sí, para este sábado está programado y si no me equivoco es presencial. Y eso no me he notado de los temas, pero supongo que va a ser más allá del video, un tema más básico, supongo. No creo que alcancemos a más. Sí, pero no les falta tampoco mucho. Tienen que dar examen de dos temas y justamente son los temas que también están en su práctica. Es de las 7 herramientas de calidad y estadística descriptiva, que histograma, datos agrupados, correlación, desviación estándar, medidas de tendencia central y demás. Entonces con eso vamos a empezar ya. Recording in progress. Muy bien. A la anterior clase ya hemos visto lo que eran algunas herramientas de calidad, que más que todo era diagrama Pareto y Ishikawa, ¿no? De Ishikawa no hay mucho que explicar, más que todo les dije que solamente es cuestión de lógica teórica que ustedes tienen que aplicar. Lo más importante era, de mi parte, enseñarles cómo ubicarles cómo hacer Ishikawa. Ahora, habíamos visto exámenes pasados, pero más que todo, exámenes virtuales, ¿no? Que había dado el ingeniero. Aquí tengo otro compendio de exámenes, mucho más antiguos todavía, que les puedo ir mostrando y tal vez, ¿no? Algo de suerte puede entrar a esto, porque últimamente está utilizando también para el examen de asignatura, utilizó un examen pasado del 2017. Bueno, primero les voy a mostrar este examen. Esto les voy a pasar al drive, así que si quieren les sacan screen o demás, pero esto no vamos a hacer, pero les voy a explicar cómo van a hacer porque ya hemos hecho varios Pareto. Entonces, aquí como pueden observar, vamos a leer en empresa Wari, se tuvo un
estudio acerca de los costos de no calidad en toda la empresa, mostrando un total de 4.5 millones de bolivianos. Ok, eso es un dato importante, ¿no? Usted es el encargado de control de calidad en el proceso embotellado y determinó el porcentaje de gastos que se realizan en el proceso, que son 8% en particular en suspensión, 13,35 tapado incorrecto, 8.23 mal etiquetado, 1.4% caída en el proceso y otros 8%. Utilizado en las botellas, 17.38, ruptura total de botellas, 2.50. El gerente le pide mostrar las causas más probables de pérdida monetaria en el proceso de embotellado, para lo cual utiliza el diagrama Pareto y un diagrama de PES, incluyendo el análisis de las CC. Como pueden ustedes observar, este ejercicio está bastante sencillo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Que estos porcentajes ustedes ya lo pueden utilizar tal cual lo observan en esta parte. Lo único que tienen que hacer es ordenar de mayor a menor, tomando en cuenta que este otro siempre va a ir al final, ¿verdad? Ya que tienen el porcentaje, corroboran que suma el 100% y de esa manera, entonces ustedes pueden ya, de esa manera entonces ustedes pueden hallar lo que es su Pareto y dependiendo a cuántas de ellas, cuántas opciones les toca que del 80-20, hacen ustedes el diagrama de PES, ¿lo ven? Con sus 600. Ok, haremos una cosa, me estaba olvidando. Esto hagan ustedes por su parte, por favor, y va a servir como la evaluación de hoy día, ¿ya? Después de la clase voy a habilitar un formulario y van a tener 1 hora para poner su ejercicio. Entonces, no sé, como que hasta las 7 ya van a poder mandar. Entonces lo van a resolver esta parte, por favor. Como evaluación del día de hoy. Ya, ahora continuamos. No han entrado todavía esta parte, pero ahora deberían entrar lo que es estadística descriptiva con el ingeniero. Como no pasaron 2 clases, de repente la siguiente semana vaya a correr. Entonces nos vamos a ir adelantando para no atrasarnos porque ya solo nos quedan 2 clases para su parcial. Ok. Tengo entendido, bueno, hasta lo que yo sé, mecánica y electromecánica no pasa lo que es estadística. Los industriales no tendrán ningún problema para ubicar estos ejercicios. Pero tal vez lo de mecánica y electromecánica. Entonces, vamos a hacer un poco de hincapié desde el principio. Por ejemplo, en este ejercicio me dice, vamos a ver un poco, ya. En esta parte, no quería entrar a preguntas demasiado básicas, pero por la situación que amerita, por ejemplo, tenemos, ¿qué nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda la estadística descriptiva? Ustedes saben que usualmente nosotros manejamos datos, pero un cúmulo de datos. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de datos, nosotros debemos ir agrupando por clases estos datos para que nos ayuden a un mejor análisis estadístico y una mejor descripción de la situación y del proceso y demás. Entonces, lo que pasa es, por ejemplo, en este ejercicio, me dice, la tabla muestra los salarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y esta es una tabla de diferentes datos. A ver si contamos. 10. Son 50. 10, 50, 10, 13, 20, 30. Si no me equivoco, son aquí 200 datos, ¿no? 10 y aquí creo que son 20. Entonces, 200 datos. Y para hacer el análisis, por ejemplo, que me está pidiendo construir el histograma, determinar media, mediana y moda. Entonces, obviamente nosotros no vamos a agarrar la calculadora y no vamos a calcular el promedio de todo esto, haciendo la sumatoria y luego sacando y luego dividiendo entre su número, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer son clases. ¿Y cómo hacemos clases? Tenemos que hacer un procedimiento. Ya.
no me da tiempo de copiar todos estos números, así que voy a utilizar otro tipo de datos. Nos vamos a crear un Excel, una cantidad de datos. Vamos a crearnos una cantidad de datos para nosotros hacer ese procedimiento. No recuerdo. Ya. Ok. Para eso vamos a agarrar una cantidad de números aleatorios, suponiendo que estos me implican algún tipo de medida o de variable, ¿no? Vamos a agarrarnos desde 15 hasta 45. Ya. Vamos a seguir lo que nos dice esta pregunta. Ya solamente son otros datos porque voy a tardar mucho tiempo copiando. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Construir el histograma y determinar media, mediana y moda. Anteriormente ya habíamos hecho los histogramas. Bueno, ustedes ya saben cómo hallar un histograma, ¿no? Porque Pareto utiliza algo parecido, ¿no? Un histograma que es simplemente una secuencia de rectángulos en un gráfico. Ahora, si ustedes tienen un conjunto de datos de esta magnitud, lo que tienen que hacer para construir su histograma es primero, y eso también lo pueden revisar en el libro de Westerfield. Tienen que hallar el número máximo, tienen que hallar el número mínimo. Luego, a partir de esto, van a hallar lo que es el rango, que no es más que el máximo menos el mínimo. Posteriormente, tienen que sacar el número de clases, es decir, el intervalo, ¿no? Para saber en cuántas clases ustedes lo van a dividir. Ahora sí. Yo con Excel lo puedo hacer de manera muy fácil, ¿no? Rápida. Lo puedo hallar esto como quiero hallar el máximo de todos estos números. Y me lo va a hallar tanto el máximo como el mínimo. Ok. Sin embargo, lo que ustedes van a hacer en papel ya sería muy diferente. Lo que yo les recomendaría hacer es que hallen por cada fila el máximo de cada fila, así sucesivamente. Y luego, entre estos máximos que han hallado, van a sacar el máximo de todos y ese sería el máximo de todos los datos. Para hallar el mínimo, ustedes van a sacar, digamos, por columnas, el mínimo de cada una de estas columnas. Y entre todos estos, el mínimo de los mínimos va a ser el mínimo de todos los datos. O de alguna otra manera que ustedes lo vean más conveniente, eso depende de ustedes. Luego tienen que hallar el rango. ¿Cómo sería el rango? No es más que el máximo menos el mínimo. En este caso sería 30. Y ahora, para hallar lo que es el intervalo o el tamaño de clase, eso se halla a partir de una fórmula. Ya. Lo voy a escribir ahora o si encuentro la fórmula por aquí. Lo voy a escribir. Entonces, ¿cuál es la fórmula? El intervalo de clase se halla a partir de
el rango sobre 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Ok? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Qué dato nos falta? Nos falta n. Entonces, simplemente vamos a contar cuántos datos tenemos. Tenemos 55 datos en total. Entonces, el rango entre 1 más 3.322 por el logaritmo ¿de qué? De n. Muy bien. Y me sale 4.42. Sí, disculpe, creo que se ha congelado la pantalla. Ay, perdón. Ya, ¿por qué no me avisaron? Ya, ahora sí. En el no habíamos quedado en intervalo, ¿no ves? Ya tenemos entonces el rango que es igual a 30 entre 1.322 entre 1 más 3.322 por el logaritmo de n, ¿no? Y me sale 4.42. Ok. En este punto, ustedes pueden utilizar este intervalo que pueden ver. Ya, digamos que usamos hasta un decimal es más que suficiente. Utilizarlo porque son números enteros. Ahora, si fueran 2 decimales, ya les recomiendo utilizar aquí 3 decimales. A lo que me iba, ustedes pueden utilizar directamente este rango o lo pueden redondear a un número que sea más conveniente. Para mí lo conveniente sería redondearlo a 4.5 para que sea mucho menor el esfuerzo al momento de hacer las clases. Y me refiero a cuando ustedes hagan a mano, porque ustedes van a tener el Excel a su disposición. Entonces, lo complicado de esta pregunta es ese detalle. Si es que si llegaran a tener una pregunta de este tipo, ¿no? A veces es preferible que ponga unas preguntas más difíciles, pero que sean más cortitas. Ok. Entonces, ahora vamos a sacar el número de clases, que sería igual al rango, porque es lo que estamos repartiendo, ¿entre qué? Entre la clase, ¿no? Entre el intervalo de clase para saber cuántas clases vamos a tener. Entonces vamos a tener, seguramente vamos a tener 7 clases mejor. Ahora empezamos. Empezamos con la tabla, clases, y vamos a llegar a una tabla parecida a esta, ¿no? Donde son expresiones, bueno, parecidas a lo que hacíamos en Pareto. Les muestro lo que hacíamos en la clase. Teníamos, ¿qué manejábamos en Pareto? Frecuencia normal, frecuencia acumulada y demás, ¿no? Lo vamos a utilizar el mismo concepto, simplemente que ahora ya no van a ser ítems, sino que van a ser clases, es decir, intervalos de números. En este caso tenemos, aquí vamos a anotar el límite inferior y aquí vamos a anotar el límite superior. El mínimo es 15 y nuestro tamaño de clase es 4.5. Entonces, para asegurarnos que todas las clases vayan a entrar, podemos empezar desde 14 o también pueden empezar desde 15, no hay ningún problema. Pero como estamos aumentando a 4.5, vamos a tener un pequeño plus que nos va a permitir agarrar desde 14. Pero si no, empezamos con 15. ¿Y a qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar nuestro intervalo de clase. 4.5. El límite inferior siguiente es el límite superior anterior, que es 19.5. Y así sucesivamente hacemos con todas las clases. Okay. Y hacemos el conteo de clases y nosotros vemos que tenemos
las 7 clases que habíamos encontrado, ¿no? Y el mayor es 46.5, entonces eso. Bien, muy bien. Vamos a hacer algo. Ya, lo vamos a dejar este intervalo de clases porque hay algo sino que les puede afectar y no les conviene. Ya vamos a dejarlo con 2 decimales para que se den cuenta en qué número. Al momento que ustedes hagan, no van a tener problemas en el momento de agarrar un número y meterlo a cualquiera de las clases, porque todos los números, como pueden observar, ninguno es entero, entonces no van a tener ningún problema en saber en qué clase entraría. Sin embargo, si ustedes tuvieran uno de esos problemas, por ejemplo, que tal vez esto fuera 28, entonces el límite inferior siguiente es 28, y aquí hubiera un dato que es 28, al momento de hacer el conteo, ustedes dirán en cuál clase entra, en la clase 3 o en la clase 4, y el 28 es un límite. Entonces siempre le van a poner a la clase superior ya, es decir, a la clase 4. Siempre le van a poner a la clase superior. Muy bien. Y ahora vamos a sacar la frecuencia. La frecuencia se halla a partir del conteo, es decir, ustedes agarran un dato y lo ponen aquí, o agarran una clase y lo van tachando los números, solamente es contar datos, ¿verdad? Imagino que no van a tener mucho problema en eso. Por ejemplo, entre 15 y 19, los números que entrarían serían 15, 16, 17, 18, 19, ¿no ven? Entonces cuentan cuántos 15 hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, 7 y sucesivamente. Lo que yo les recomiendo es ir tachando los números o ir coloreándolos de manera que ustedes no vayan a contar doble o que les falte un número para contar. Recording stopped. Un momentito, sí. No se lo olvidó mi computador. Ok, hasta ahora chicos, ¿se está entendiendo lo que tienen que hacer, lo que es la estadística? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Muy bien, ya contestó, pero tuve que volver a hacer. Recording in progress. Hacemos de nuevo entonces, recordamos, el rango entre 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N lo voy a poner aquí. Y n sería igual a. Y hacemos el conteo de los datos. Y eran 55, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el número de clases, volvemos allá. Eso era igual a el rango entre el intervalo. Muy bien, tenemos que sacar 7 clases. Tenemos el límite inferior y el límite superior.
El límite inferior lo pusimos como 15. Pueden hacerle, mejor siempre empiecen por el mínimo o uno más antesito. Pero como si van a utilizar el intervalo que han hallado, mejor solo utilicen el mínimo para que no tengan ningún grado de ninguna dispersión que les pueda afectar. Y tenemos el límite superior es el anterior. Okay. Y tenemos que hallar 7 clases. Muy bien, ahora tenemos todos los. Vamos a utilizar solamente con 2 decimales, solo es lo suficiente, ¿no? Ustedes también pueden utilizar 3 decimales para que no tengan problema de sacar un entero. Ahora sacamos la frecuencia. Ustedes tendrían que hacer el conteo si es que van a hacerlo presencial, ¿no? Como les decía, van a ir tachando cada número que van a ir poniendo o coloreando, pero tengan mucho cuidado en esa parte. Nosotros aquí vamos a utilizar una propiedad de X. Vamos a hallar la frecuencia. Los datos son estos. Punto y coma me pide los grupos. Para los grupos vamos a utilizar el límite inferior, el límite superior, perdón. Ponemos Control Shift Enter y ya nos saca nuestros datos. Ponemos la sumatoria correspondiente y son mis 55 datos. Ahora hay un detalle. Hemos utilizado los números aleatorios para hacer esta frecuencia y como pueden observar, por eso nos sale de esta manera, 9, 3, 9. Y si nosotros hacemos nuestro histograma, vamos a poner, insertar un gráfico, histograma. Como pueden observar, no tiene forma, ¿no? No parece significativo. Así que vamos a hacer unos pequeños ajustes, ¿ya? Sé que hemos utilizado estos números aleatorios, pero voy a hacer unos ajustes solamente para que se vea cómo sería el histograma, por ejemplo, de este ejercicio. Pero como pueden observar, por ejemplo, lo que puede pasar, lo que usualmente pasa, es que va de medio y aumenta. Como que aumenta, hay un punto medio y luego vuelve a bajar, ¿no? Usualmente lo que pasa es que se genera una distribución de frecuencias normal. Pero si tal cual estamos haciendo así, digamos, utilizamos estos datos, hacemos normal nuestro histograma. Ustedes ya saben hacer un histograma. Entonces se ve de esta manera, ¿no? Este es el histograma de estos datos que estamos utilizando números aleatorios. Ok. Entonces, ¿y ahora qué me dice? Me dice que tengo que hallar la media, la mediana y la moda. Ahora, para hallar la media y la moda de datos agrupados, esos también son fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Un momentito. Ya. Quiero copiarlo directamente, pero ustedes pueden observar en el libro de BST también. Ok, como pueden observar, por ejemplo, esta es una idea de histograma, lo que estamos sacando. Y ahora, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Estos son una fórmula para datos no agrupados, ¿no? Los normales, los que ya conocen. Y la fórmula para datos agrupados es esta, que sería igual a la sumatoria de la frecuencia por X, que sería la marca de clase, sobre N. Entonces, volvemos. Primero, no tenemos nosotros X, porque X es la marca de clase. ¿Cómo sería la marca de clase X? No es más que el promedio entre estos dos límites que tenemos. En este caso sería el promedio
entre el límite inferior y el límite superior, 17.21. Ahora podrían sacar el promedio de cada uno de estos, pero utilizando la lógica, sabemos que el promedio va a ser igual a el promedio anterior más la marca de clase que tenemos en esta ocasión, ¿no? Es decir, sí, el tamaño de clase. Es decir, 4.42, ¿no? Directamente utilizamos ese valor y ya sacamos de cada uno de estos la marca de clase. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar frecuencia por marca de clase. Entonces multiplicamos marca de clase por frecuencia. Arrastramos y sacamos la sumatoria. Tenemos esta sumatoria. Ahora, para hallar el promedio, ¿qué me dice que es? Es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase entre mi número total. Y esto es en 55. Y este es mi promedio. Ahora, ¿cómo sacamos la mediana? Volvemos a este. Aquí tenemos la mediana para un grupo de datos agrupados, ¿no? Tenemos que buscar el límite inferior de la clase que tiene la mediana. Más n sobre 2 menos tamaño, frecuencia acumulada de todas las clases debajo de la mediana sobre la frecuencia de la clase de la mediana por el intervalo de clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde queda la mediana. Para ese entendido, sacamos n medios. N medios sería 55 entre 2. El dato número 27.5 sería donde estaría mi mediana. Para hallar, tendremos que utilizar la frecuencia, pero no la frecuencia, sino la frecuencia acumulada. Entonces, acumulamos la frecuencia más el anterior. Y el último tiene que darnos 55, ¿no? Porque solamente estamos sumando. Agrupadamente o acumulando, vemos que nuestra mediana tiene que estar en el dato número 27.5. ¿Ese dato dónde se encuentra? Hasta aquí tenemos 21 datos y aquí tenemos 30. Entonces en esta clase está el dato número 27.5, que es la cuarta clase. Ok. Entonces en esta clase, la cuarta clase es donde está mi mediana. Lo vamos a resaltar un momentito. Entonces ya tenemos los valores que queremos. El límite inferior sería 28.7. Vamos a poner mediana. ¿Qué me dice la fórmula? Nos copiamos la fórmula. Y me dice que el límite inferior de la mediana, que es este 28.27, más n medios, ya lo habíamos calculado así, aquí así que lo ponemos, menos, esto es el acumulado hasta antes de la mediana, es decir, la frecuencia acumulada de la anterior clase, que es 21. Todo esto dividido entre la frecuencia de la mediana, que sería 9. Y todo esto multiplicado por el intervalo de clase, que sería este por. Y este sería mi valor de la mediana. Muy bien. Luego nos pide hallar la moda. Ahora sí. Y la moda tiene esta. Ok, este es rango y demás, lo que ya hemos visto. También se puede hallar la novela de gestión estándar y demás. Asimetría, kurtosis. Okay. Ahora, la moda, ¿cómo se halla? También parecida a la mediana. Tiene una formulación. La moda es igual al límite inferior
de la moda más el intervalo de clase por diferencia 1 sobre la diferencia 1 más la diferencia de 2. ¿Y qué es la diferencia diferencial de 1 y diferencial de 2? El diferencial 1 es igual a la frecuencia donde está la mediana menos la frecuencia anterior, es decir, y menos 1. Y el diferencial 2 es igual a la frecuencia donde está la mediana menos la frecuencia superior a la mediana. A ver, lo hacemos directamente. Entonces, primero hallamos el diferencial 1 y el diferencial 2. Hacemos lo mismo que con la mediana. Identificamos en qué clase está la moda. Y nosotros vemos que, ¿cómo hallamos la moda? Simplemente es el valor que se repite muchas más veces. Entonces, tiene que ser el que tiene la frecuencia mayor, que sería 10. Aquí tendría que estar la moda. ¿Cuál es su frecuencia? Es 10. Entonces, diferencial 1 es la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior de la moda. Y para el otro caso es la frecuencia de la moda menos la frecuencia superior a la moda. Aquí tenemos dos. Recording stopped. Chicos, se va a acabar la clase. Al mismo enlace, por favor. Lo voy a finalizar esta sesión ya.
seres Recording in incapaces de progress. programar. Entonces, muy bien. Entonces nosotros agarramos y tenemos, mi promedio es 31. $31.046. Entonces aquí hay 30, entonces 31 debe estar por aquí. Luego tenemos a la mediana que está un poco más arriba porque es 31.46. Entonces está bastante cerca, ¿no? Pero lo voy a poner un poquito más alejado para que se vea la diferencia. Y finalmente tenemos la moda que es 38.86, que es más o menos por aquí. Ok. Y eso se debía hacer en esta pregunta. Que recuerden que es de estos datos, solamente que para la rapidez hice de esos. Pero esto sería lo mismo, el desarrollo es igual, solamente que son muchos más datos. Pero igual hay que sacar el rango, el intervalo de clase, el número de clases, y hay que empezar el conteo, la frecuencia, y con eso ya es la media, mediana y moda, ¿no? Muy bien. Ahora, sabiendo un poquito y adentrándonos a este campo de la estadística descriptiva, podemos ahora, por ejemplo, hacer un otro tipo de pregunta. A ver, una pregunta que entró en el anterior semestre. Ya, ya viendo cómo entró, ¿no? O sea, ya saben lo que es, teóricamente ya saben cómo se maneja esta parte. Ahora, ¿qué me dice esta pregunta? Mediante análisis químico se determinó que el contenido de hierro en 125 muestras de matita en el centro Mutún tiene la siguiente concentración en porcentaje, como se muestra en la siguiente distribución. Esta es otra tabla de distribución. En este caso ya nos están dando la tabla y no nos están dando los datos agrupados. Ahora observen que me dice que es el límite inferior, está en corchete, hasta el límite superior y está en corchete pero hacia el otro lado. Esto es que es un límite cerrado y este es un límite abierto. Nada más significa eso. Como pueden observar, la tabla no está completa, pero se puede completar. Ya vieron que solamente se completa con el tamaño de clase, entonces no hay ningún problema. Me dice, de manera gráfica y mediante coeficientes de forma, se le pide que evalúe la distribución respecto a las muestras analizadas químicamente respecto a su contenido de hierro. Los coeficientes de forma son, por si acaso, el sesgo y la kurtosis, A3 y A4. Lo que estábamos viendo en este film. Aquí tenemos, ¿no? Kurtosis para datos agrupados y sesgo para datos agrupados. Ya. Me dice también, si la concentración mínima aceptable es de un 53% en hierro, para así proseguir a la explotación de dicho yacimiento, por lo que la gerencia ha determinado que como mínimo debe de haber un 60% de muestras que cumplan dicha especificación, para así empezar con la explotación de tal yacimiento. ¿A qué conclusión llegaría con dichas muestras? Entonces traemos aquí mi límite inferior y mi límite superior. Ok, entonces, para mayor facilidad, yo lo voy a llevar este cuadro a
de manera vertical, ¿ya? Pero sería lo mismo. Vamos a anotar mi límite inferior y aquí mi límite superior. Me indica que mi primer límite inferior es 43.5 y mi siguiente límite superior es 47.5. Ahora la frecuencia. Y ahora les pregunto, ¿la frecuencia que me muestra aquí es la frecuencia normal? ¿Qué frecuencia es? Acumulada. Sí, muy bien, es la acumulada, porque si pueden observar, está yendo en aumento y termina en 125. Y aquí la pregunta me dice que son 125 muestras. Entonces, si el último es 125, no puede ser esta no normal, ¿verdad? Entonces, de por sí sabemos que ya es la acumulada. Entonces, esta va a ser la frecuencia acumulada. Tenemos 2, 6, 11, 23, 49, 89 y 125. ¿Qué es lo que necesitamos para resolver este ejercicio? Lo primero que me pide es la solución gráfica y coeficientes de forma. ¿Cómo podemos mostrar el gráfico? Entonces podemos hacer nosotros un histograma porque esta es una tabla de distribución. Para el histograma necesitamos primero la frecuencia normal. Recuerden que la frecuencia acumulada no es más que la frecuencia anterior menos, la frecuencia acumulada de tal clase menos la frecuencia anterior. ¿Verdad? Porque en este sentido, estas dos frecuencias tendrían que llegarme a esta. Y si yo tengo esto, simplemente hacemos un despeje de 3 y sacamos esta frecuencia menos la anterior. Y en realidad sería 4. Hacemos lo mismo para todos. Sacamos la sumatoria para corroborar. A ver. Algo está pasando. 55. Ya, perdón, me equivocaba algo. Para sacar tenemos que restar la frecuencia acumulada de esta clase menos la frecuencia acumulada anterior. Ahora sí vamos allá, ¿no? Ok. Porque la diferencia de estos dos me da la frecuencia de esta clase, ¿no? Y ya tenemos los 125, ya tenemos la frecuencia. ¿Qué necesitamos? Los límites de clase. Para hallar los límites de clase vamos a utilizar el mismo principio que estábamos manejando con los intervalos. Ustedes saben que, por ejemplo, para hallar este límite, para hallar este límite superior, nosotros tenemos que a este límite inferior sumarle el intervalo de clase. Habíamos denotado como I. Entonces, y este mismo se copia aquí. Entonces, esto sería lo mismo que 43.5 más I, ¿verdad? Eso es lo que entra aquí. Lo voy a poner 43.5 más I es lo que sería esto. Que es lo mismo que el límite superior al delta. Y esto al mismo tiempo, si le vuelves a sumar el tamaño de clase, me tendría que dar este 47.5. Es decir, si yo a este 43.5 más I, le sumo otra I, que es el tamaño de clase, entonces me tiene que dar igual a 47,5, ¿no? Porque se está haciendo una progresión para hallar la tabla de distribución. Por lo tanto, yo puedo decir que 43,5 más 2 veces el intervalo sería igual a 47.5. Entonces, muy bien, nos quedamos con eso. Entonces, lo vamos a ver aquí. 47.5 sería igual a 43.5 más 2 veces I, ¿no? Por lo tanto, ¿a cuánto equivale I? Sería igual a 47.5 menos 43.5, todo eso entre 2, que sería igual a 2. Entonces 2 es mi tamaño de clase y yo con eso es suficiente dato para yo manejar hallar lo demás, ¿no? Corroboramos, este dato sería igual a el límite inferior más 2. Entonces es lo mismo.
Hacemos lo mismo para cada tamaño y sacamos los límites para esta tabla de distribución. Ahora con esto nosotros ya podemos hacer nuestro histograma. Vamos a sacar aquí la marca para ponerlo en el eje de las X, porque pueden poner con el límite inferior y con el límite superior, pero también se puede poner con la marca, es lo mismo. Yo voy a utilizar la marca para que se pueda expresar mejor. Muy bien, entonces agarramos las frecuencias y sacamos su histograma. Ahora, lo que debemos ver aquí y que me indica que de manera gráfica, o sea, con el histograma, y mediante los coeficientes de forma, ahorita vamos a ver los coeficientes de forma, nosotros tenemos que evaluar la distribución respecto de las muestras analizadas químicamente respecto al contenido de hierro. ¿Qué podemos analizar entonces de este gráfico, de este histograma, que sería su análisis de manera gráfica? A ver, ya, un detalle chicos, todo lo que les pregunto y demás funciona también como participación y eso lo suelo tomar en cuenta para subir algunos puntos en sus prácticas, así que para tener un mayor registro, si quieren participar, pero de una mejor manera, entonces pueden escribir en el chat cualquiera respondiendo a las preguntas que les hago, ¿ya? Y de esa manera yo también, al visualizar el chat después, les puedo ayudar de alguna manera. Entonces les pregunto, ¿qué podríamos o qué pueden ver ustedes con este histograma? ¿Qué podrían decir de la distribución? Sesgado a la derecha, ¿o sí? Muy bien, está sesgada a la derecha. Está sesgada a la derecha, ¿no? Como su compañero indica, porque está más, porque tiene una mayor, un mayor pico a la derecha. Y también se podría decir, ese es el sesgo, ¿no? El A3, uno de sus coeficientes de forma. Entonces, si está sesgado a la derecha, se dice que tiene asimetría negativa. Luego, ¿qué pueden decir respecto al A4, es decir, a la curtosis? Sería leptocúrtica, una baja concentración. Sí, se podría decir que es leptocúrtica, ¿no? Recuerden que hay platicúrtica, que es como más parecido a un plato, y leptocúrtica es como más un pico más adentrado. Y sí, más o menos podríamos decir que es leptocúrtica. O tal vez incluso podría ser medio normal, pero tal vez hallando eso, a ver, vamos a ver en el libro. Aquí tenemos el sesgo, es asimetría negativa, ¿no? Porque está, bueno, está hacia, perdón, yo me confundí, está hacia la izquierda más que a la derecha, porque lo que se mide es esta parte, ¿no? Esto está yendo hacia la izquierda. Pero sí es asimetría negativa. Y tenemos dos opciones, leptocúrtica o platicúrtica, y como su compañero indica, es leptocúrtica, ¿no? Por esta forma que tiene. Porque platicúrtica es más forma de plato. Entonces, eso se puede observar con esto. Muy bien. Y hay otra cosa que podemos decir. En este caso, no sigue una distribución normal porque no termina con una colita, ¿verdad? Simplemente aumenta y termina ahí. Más parece una H cuadrada.
invertida. Entonces se queda de esa manera. Eso es lo que podríamos decir. Adicionalmente, ustedes podrían hallar los coeficientes de forma. ¿Cómo se puede hallar los coeficientes de forma? Y esto solo si en el examen tienen tiempo, porque es muy largo. Tendrían que hallar primero el promedio, también tienen que hallar la desviación, y con eso tienen que hallar a 4 y a 3, ¿no? Solamente si tienen tiempo les aconsejo hacer eso. Inclusive ahora no es tan necesario, porque solamente es hallar fórmulas, ¿no ven? Entonces, no veo necesario también hacer esto conmigo. Siguen la formulación y aumentando en la tablita ustedes pueden hallar. Ahora vamos a algo importante. La siguiente parte del ejercicio que nos dice. Si la concentración mínima aceptable es 53, recordamos que esto es el tamaño de clase. Ok. 53, ¿no? Para así proseguir con la explotación de dicho yacimiento. Aquí tenemos 52.5, entonces 53 seguramente está por aquí, ¿no? Este es 53. Por lo que la gerencia ha determinado que como mínimo debe haber un 60% de las muestras, es decir, un 60% de este total de 125 muestras, debería tener esta concentración mayor a 53. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Cuántas muestras cumplen esto que me indica que tiene que ser una concentración a mayor a 53? En otras palabras, me está pidiendo calcular la cantidad N, la cantidad de frecuencia acumulada que cumplen esta solución. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden observar. Tomamos en cuenta que de por sí estas dos clases ya cumplen lo que me dice que es mayor a 53%. Entonces, las clases 6 y 7 ya entran en este conteo. ¿Cuáles son sus frecuencias? 40 y 36, ¿no? Esta sí o sí cuenta. Ahora lo que tenemos que averiguar es cuánta cantidad o cuánta la frecuencia de esto. ¿Por qué? Porque solamente una parte de esta clase, que es la clase 5, va a entrar dentro de esta especificación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Podemos hacer una regla de 3. Y este análisis que voy a hacer es el mismo que se hace para cuartiles y también que se hace para la mediana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros sabemos que aquí hay 53, ¿no? Porque esta es la media de clase. Entonces, este es 53 más o menos, a la mitad. Ok, 53. Entonces, yo sé que todo esto, entre límite y límite, que sería entre 51.5 y 53.5, que en teoría es 2, ¿no? Es el tamaño de clase. Todo eso equivale a cuánto y cuál es la frecuencia de esto, es decir, cuál es el tamaño. Es 26, ¿no? Estos son 26 datos, ¿no? Muy bien. Entonces yo me pregunto, entre 53 y cuál sería, y el otro límite, porque estoy haciendo la misma relación, entonces, entre 53.5, que es el límite superior, es esta línea de aquí, menos 53, que sería la concentración mínima aceptable. ¿Cuánto de esto equivale con este 26, verdad? Es decir, 2, que sería 53.5 menos 51.5, que eso es igual a 2 del tamaño de clase, es igual a 26 muestras, porque esa es la frecuencia de esa clase, igual a 26 muestras. Entonces yo quiero saber cuánto es 53.5 menos 53, que es la intervención, que son los que cumplen mi especificación. ¿Cuántas muestras cumplen esto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo para hallar eso puedo hacer esta regla de 3 simples. Tengo aquí X, entonces sería 26 por 53,5. A ver, lo vamos a anotar. Bueno, lo vamos a anotar. Entonces, X sería igual a
26 por 53.5 menos 53. Todo entre 53.5 menos 51.5, ¿no? Eso es lo que tenemos que hallar. Ya hemos hecho entonces esa regla de 3. ¿Esa qué sería igual? Entonces sería 26 por 53.5 entre menos 53, 0.5. Todo eso entre 2, ¿no? El tamaño de clase. Y eso es 6.5. Entonces, en total, las muestras que cumplen con la especificación sería igual a este, que es 6.5, más las 40 muestras de 6, más las 36 muestras de 7. 82.5. Sabiendo que nuestro total de muestras es igual a 125, ¿cuánto son estas muestras, no? ¿Cuánto en porcentaje? Porque me está pidiendo que el 60% de las muestras cumplan esta especificación. Entonces, 82.5, ¿cuánto es porcentaje de 125? Ponemos en porcentaje y vemos que es el 66%. Entonces, diríamos que el 66% de las muestras cumplen la especificación de que sea una concentración mayor a 53%. Por lo tanto, podríamos decirle al gerente que puede continuar con la explotación del yacimiento porque sí cumple la estipulación que nos da. Ok, voy a repetir cómo se arma la regla de 3 otra vez. Ya, tenemos. Lo que me está diciendo es que aquí yo tengo 52.5, ¿no? Entonces, aquí tenemos la mínima especificación que es 53, ¿no? 53%. Y me dice que los que tengan una concentración mayor a 53%, que es mi especificación dada por el cliente, entonces solamente esas cumplen con nuestros requisitos. Entonces son todas estas, ¿no ven? Y me dice que si hay 60% de estas que cumplen con nuestra especificación, entonces podemos pasar a explotar el yacimiento. 60% de las muestras. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, del otro lado, sabemos que es 125, ¿no? Son 125 muestras. ¿Cuántas muestras son las que equivalen al 60% de 125? A ver, un momentito, otra vez un poco. Mm. Ay, no puede ser. Ya. Mm, mm. Ok, todos en el inicio. Así que, un momentito, voy a hacer de manera express todo esto, ¿ya? Teníamos el límite interior. Mientras hay alguna otra pregunta. Mm. Mm. Ya tenemos listo.
Insertar. Muy bien. Repetimos lo que estábamos diciendo. Ujú. Yo quiero saber, y otra vez esto, estas son mis marcas de clase, ¿ya? Nunca se olviden. Que también pueden ser sus límites, pueden hacer con sus límites, pero los límites serían los bordes, ¿no? En cambio, la marca de clase está en el medio. Ahora, decíamos que nosotros queremos saber cuántas muestras caben, cuántas muestras son mayores al 53%. Esto es 53%. Ahora, como no sigue una distribución normal, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar otro análisis, ¿no ven? En este caso queremos saber cuántos caben cuántos son mayores a esta especificación. ¿Cuántas muestras? ¿No ven? En este caso, la clase 6 y la clase 7 de por sí entra porque ya cumplen. Entonces, estos dos, 40 y 36, ya sumados, son son las muestras que sí van a entrar sí o sí. Pero nosotros que queremos saber es cuánto de esta clase número 5 va a entrar, porque todavía no sabemos, ¿no ven? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer nuestra regla de 3. Nosotros sabemos que si queremos hallar número de muestras, cantidad de muestras, entonces queremos saber la cantidad de frecuencia, ¿no ven? 26. Sabemos que entre el límite superior y el límite inferior, que sería 53.5 límite superior y 51.5 límite superior, estos que restados dan 2, porque sabemos que este es el tamaño de muestra y es 2. Esto representa para mí 26 del tamaño de muestra, 26 de frecuencia, 26 muestras en total, ¿no? Entonces yo quiero saber, pero de todas esas muestras, ¿cuáles responden solamente hasta esta línea que es 53? Entonces, sería 53.5 menos 53, ¿no? Eso es lo que yo quiero saber. Esta es mi incógnita, X. Yo quiero saber en cantidad de muestras, entonces yo quiero saber en cantidad de frecuencia. Por lo tanto, ya tenemos nuestra regla de 3 simple. Sería 26 por 53.5 menos 53, que sería 0.5 entre 2, ¿no? Y hacemos ese cálculo. Ok. Entonces, X sería igual a... Ya. Ya, entonces X sería igual a ¿qué? A 26 por 0.5 entre 2, ¿no? Haciéndolo un poco más directo porque ya hemos hecho ese cálculo. Solo estoy repitiendo la regla de... Esto sería igual a 6.5. Ahora, un momentito.
Ok, entonces seguimos. Ya. Este 6.5 corresponde a lo que entra de esta clase, que es mayor a 53%. Y sabemos que de las otras dos clases ya tenemos estos valores, que serían 46 y 36. Entonces, el total de muestras que incumplen con la especificación sería igual a 6.5 más 40 más 36. Todos esos cumplen con mi especificación. Por lo tanto, y sabiendo nosotros que mi tamaño de muestra es 125, calculamos el porcentaje que representan estas muestras, que sería 82.5 entre 125. En porcentaje 66%. Y mi gerente me había dicho que si por lo menos 60% de las muestras cumplían la especificación, podemos pasar a explotar el yacimiento. Y aquí hemos hallado que 66% de mis muestras cumplen con mi especificación. Bueno, entonces ya podemos pasar a explotar el yacimiento, concluyendo que las muestras no siguen una distribución normal. Sin embargo, hemos hallado que igual cumplen con la especificación denotada. ¿Ok? Y de esa manera concluye el ejercicio. ¿Hay alguna duda? Muy bien. Recording stopped. Nos da para hacer otro ejercicio más, pero ya se nos va a acabar el tiempo, así que vamos a volver a ingresar, por favor, al enlace nuevamente. No he querido comprarme Zoom porque creo que las clases van a empezar presenciales ya, entonces no valdría la pena. Entonces, por favor, otra vez ingresen a la clase y vamos a hacer un ejercicio más, que nos quedan 15 minutos. Ya, les voy a escoger, chicos. ¿Quieren resolver este ejercicio? A ver, lean. La tabla muestra la distribución de los diámetros de los remachos salidos de una fábrica. Calcular el diámetro medio. Y nos da una distribución de frecuencias. La verdad creo que este ejercicio está fácil, porque si puedes observar, solo te está pidiendo el promedio. Tienen las marcas de clase. A ver, en este caso. Estas marcas de clase van de... A ver, podemos incluso resolverlo de manera muy rápida. Y vamos a hallar también el otro ejercicio. Cuidado con esto porque el Barça quiere fichar a un futbolista que su... Recording in progress.
Ya, vamos a resolver unos 3 o 2 ejercicios más rápidamente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos marca de clase de qué diámetros de remaches salidos. Aquí. Primero empezamos con 0,7248, luego 0,7251. Ya, con esto ya puedo hallar las demás. Lo que yo puedo hacer es sacar el tamaño de clase. Vamos a sacar el tamaño de clase. ¿A qué es igual? A la marca de clase de 2 menos la marca de clase 1. Eso funciona con cualquiera de las clases. Entonces tenemos. Para hallar las siguientes, entonces solamente voy a sumar su tamaño de clase. Y lo voy a arrastrar para corroborar hasta el último valor que tengo. Como pueden observar, 7281. Y lo demás es lo mismo, ¿no? Me salen los mismos. Ahora yo tengo la frecuencia. 2, 6, 8, 15, 42, 68, 49, 25, 18, 12, 4, 1. Sumo las frecuencias y son 250 datos los que tengo. ¿Qué me está pidiendo? Solamente tengo que calcular el diámetro medio. Sí, solamente eso. Entonces, ¿qué necesito calcular? La marca de clase es X y yo tengo que hallar la frecuencia por la marca de clase. Simplemente vamos a multiplicar. Sacamos la sumatoria. Y el promedio o la media sería igual a la sumatoria entre el número de frecuencia, que sería 0,7264, ¿no? Y como añadido, porque esto es de antes la pregunta, tal vez por eso está tan cortita, ¿no? Este sería el histograma. Como pueden observar, en este caso, el histograma sí me sale más representativo, es decir, en cuestión a la distribución. De este histograma yo puedo decir que, por ejemplo, sigue una distribución normal. Y de seguramente, si ustedes saben, si sigue una distribución normal, puedo tantear la simetría y el sesgo y la kurtosis. Porque cuando suele ser así, pueden observar que casi es simétrico y parece una leptocúrtica, pero una de distribución normal. Entonces, podríamos asumir también que esto se aproxima a 0 y su kurtosis se aproxima a 3, que es mesocúrtica, ¿no? Que esas son las correspondientes a la distribución normal. Eso se podía hacer en el anterior ejercicio, pero no nos salió distribución normal. Entonces, por eso teníamos que haber hallado los datos correctos de estos, ¿no? Pero esto no me pide, solamente es como añadido. Ok. Y así se resolvía esa pregunta. Ahora vamos con la otra pregunta de más arribita. ¿Qué me dice? Y aquí podríamos utilizar lo que habíamos aprendido hace un momento. Ok. Tenemos también el límite inferior y el límite superior. Menos de 2500, ok, menos de. Aquí 2500, este se copia. Y aquí es 4, 9. Y aquí es 5000. Si ven, se está sumando más 2500, ¿no? Hasta 20000. Y en este caso, lo propio. Se va a ir sumando más 2500, ¿no? Y aquí dice o más. En este caso, estos límites de los números no son cerrados, pero ustedes lo pueden manejar como si fueran. ¿A qué esto se refiere que son abiertos, ¿no ven? Por ejemplo, en la anterior pregunta que hacíamos, el último superior me dice que es abierto. Entonces, lo que aquí correspondía en realidad era poner o más, ¿no? Solamente, ok. Solamente por acabar lo puse hasta 57.5, ¿no? Pero como era abierto, correspondía poner o más, por eso se refiere a abierto.
Y en este caso también es abierto, por eso es menos D. Porque en esta situación era cerrado y por eso empieza con un número directamente. Ahora, me da las explotaciones en porcentajes. 8.5, 13.2, 13, 11.6, 25.9, 14.4, 11, 1.8 y 0.6. Yo las voy a sumar. Como pueden observar, me da 100%. ¿Qué podrían interpretar entonces de estas explotaciones? Podría interpretarse como una frecuencia, pero ¿cuál frecuencia? Relativa. Casi. Podría ser la frecuencia porcentual, es decir, la frecuencia relativa porcentual. Porque justamente aquí me dice que las explotaciones me están dando en valores de porcentaje, ¿no ven? Y como pueden observar, aquí me suma 100. Entonces se podría decir que es el 100%. Y no puede ser la acumulada porque, no puede ser la acumulada. Porque si fuera la acumulada, esto tendría que ir aumentando y aumentando y este último valor tendría que ser mayor a todos los anteriores, ¿no ven? Como en esta acumulada. Aquí, como pueden observar, cada vez está aumentando, aunque si tenga frecuencia 0, si fuera la acumulada, mientras más avanza, o aumenta o se queda tal cual. Entonces, aquí me doy cuenta de que es una frecuencia normal, y como está en porcentajes, entonces es una frecuencia porcentual. Hice la sumatoria correspondiente y veo que me suma 100%, entonces corroboro que es la porcentual. Ahora quiero poner porcentual. Okay, vamos a hacer. Entonces esta es la porcentual, ¿ok? Al mismo tiempo, yo también lo podría manejar como frecuencia normal. ¿Y por qué lo digo esto? A ver, por ejemplo, en este histograma se van a dar cuenta. Ustedes aquí tienen la frecuencia, ¿verdad? Con la frecuencia normal se hace lo que es el histograma. Ahora, ¿qué tal si hallamos aquí la frecuencia relativa y luego también la frecuencia relativa porcentual? En este caso, la frecuencia relativa es la frecuencia entre el total, ¿no? Que sería 125. Arrastramos y es 0.16. Ahora, ¿qué sería igual la porcentual? Este valor, pero en porcentaje. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿qué tal si agarramos la porcentual y hacemos también su histograma? Seleccionamos datos. Los valores ahora no son las frecuencias normales, sino son las frecuencias relativas porcentuales. ¿Ok? Y si pueden observar, como pueden observar, estos son igualitos de copiado gráfico, ¿no ven? Entonces se podría decir que son los mismos. Y si observan entonces, vemos un poquito más detalladamente, el histograma sería el mismo. Entonces, sería lo mismo que yo ponga aquí la frecuencia normal, o que yo ponga aquí la frecuencia relativa, o que yo ponga aquí la frecuencia relativa porcentual. Va a ser lo mismo porque en todos casos, a todas las frecuencias yo le estoy afectando. Es como que si a todos estos números yo le dividiera entre 125 y así hallo la frecuencia relativa. Y si a todos estos al mismo tiempo lo multiplico por su 100%, así hallo la frecuencia relativa porcentual. Entonces, el histograma se podría hacer tanto como la frecuencia con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual y va a salir exactamente igual. Porque el tamaño se está afectando de la misma manera. Entonces, esto tranquilamente ustedes lo pueden utilizar como la frecuencia relativa o también como la frecuencia relativa porcentual. Sería lo mismo. Ahora, ¿qué me pide? ¿Qué me pide hallar 3 medidas de tendencia central? Entonces, promedio, mediana y moda. Ya sabemos cómo hallar eso. Tenemos la frecuencia y tenemos que hallar ahora la marca de clase, ¿no?
Para este sentido, para hallar la marca de clase, yo esto lo voy a volver un intervalo cerrado, porque no podría hallar un promedio correspondiente si es que lo manejo como intervalo abierto. Entonces lo voy a manejar. Y en este caso sería 0, ¿no? Porque es menos 2.500 lo que se está manejando, ¿no? 2.500. Entonces 2.500 menos 2.500, 0. Y en este caso sería 2.500, y aquí sería hasta 22.500, ¿no? 22.400. Esto lo estoy haciendo solamente para hallar el promedio, para hallar la marca de clase. Porque en teoría no podría hallar una cosa más aquí. En realidad, si observan bien en esta parte, aquí se aumenta 1 y aquí es 5.000, ¿no? Si ustedes lo manejan esto en una parte, en un eje, aquí tenemos este 5.000 y aquí tenemos 4.999, ¿no? Hay una pequeña intersección que no se está contemplando y esto representa 1. ¿Qué quiere decir? Que aquí mis intervalos no están utilizando su marca de clase real, es decir, su límite real, es solo el límite inferior y el límite superior, pero no están utilizando sus reales. ¿A qué me voy con sus reales? Porque tendrían que ser intervalos cerrados, no tendrían que haber ningún espacio. Entonces, si gustarían más a la izquierda, vamos a hallar sus límites reales. En este caso sería, de este no hay ningún problema. Entonces, para hallar los límites reales, tengo que hacer la división o el promedio entre este número, 4.999 y 5.000, ¿no? Entonces, el límite real sería el promedio de estos dos. Entonces, punto 5, ¿no? Sería en realidad los límites. Y esto lo voy a copiar por acá. Perdón. Entonces, este valor, ¿no? Se copia el anterior y este serían la tabla de límites reales. Eso por si las dudas. Entonces, si nosotros hallamos ahora las verdaderas marcas de clase, tendríamos. Como observan, solamente cambió este primero y este último por lo que se tiene. En este caso también tendría que cambiar el valor. Vamos a redondearlo a 22.500, ¿ok? Por este mismo detalle. Entonces, de esta manera sí tendría que ser esta cuestión. Lo vamos a dejar así. Ahora. Lo otro que podrían hacer, esto yo lo estoy tomando netamente matemática, ¿no? Porque lo más correcto, de repente lo más lógico era que este 5.000 se repita aquí, ¿no? Y que sea un límite cerrado de esa manera. Y para que estos, mi marca de clase, sean cerrados también. Eso mucho depende de cada uno de ustedes, del estadístico. Pero lo correcto es sacar el promedio de ambos, ¿no? Para hallar sus límites reales. Entonces, ahora sí, continuamos. Y solamente hicimos esto de llenar estos límites abiertos para hallar una marca de clase correcta. Entonces, me pide las medidas de tendencia central. Tengo que sacar la frecuencia por la marca de clase. Aquí tenemos marca de clase y aquí tenemos la frecuencia. Nosotros arrastramos, sacamos la sumatoria y sacamos la media, que sería igual a total entre 100, ¿no? Que este sería mi total, lo estoy tomando como si fuera frecuencia. Esto sería igual a 9.574. Vemos que estaría entre esta clase, ¿no? Sí, no parece que está muy salido nuestro valor, entonces corroboramos. Ahora la media central. Hacemos la frecuencia acumulada. Esto es igual. La frecuencia anterior más la frecuencia.
Si mi total es 100, entonces yo diría que 50 sería en donde está mi media. Hasta aquí es 46.3. Entonces aquí va a estar mi media, ¿verdad? Sería en la clase, me puse números. En la clase número 5. Entonces, ¿qué necesito para la mediana? Tengo que sacar para la mediana. Necesito el límite inferior. Bueno, recordemos la fórmula de la mediana. Ya. La fórmula de la mediana, recordamos, es el límite inferior de la mediana más intervalo de clase por n medios por la frecuencia acumulada hasta la clase anterior sobre la frecuencia de la mediana. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la mediana? Sería en este caso, y ahora utilizamos el límite inferior real, 9.999.5, más el tamaño de clase para nosotros es, no la visto por aquí, pero sabemos que es 2.500, ¿no? Así que vamos a poner 2.500 por n medios. N medios es 100 entre 2, entonces sería 50. Menos, aquí es menos, perdón, me equivoqué. Menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior, que sería 46.30. Todo eso entre la frecuencia de la mediana, que sería esto, ¿no? 25. Okay. Y me sale 10.356. Corroboramos que sí está dentro de la clase que habíamos estipulado que contiene la mediana, entonces está en lo correcto. Ahora saquemos la moda. ¿En qué clase está la moda? Los escucho. ¿En qué clase está la moda? También en las 5. Muy bien, también está en la 5, porque si vemos, la frecuencia mayor es 25.9. Entonces, de 1, de 2 obtenemos la frecuencia menos la frecuencia anterior, y de 2 es la frecuencia de la moda menos la frecuencia superior. Okay. Ahora encontramos la frecuencia inferior más, abrimos paréntesis, el tamaño de clase, que es 2500, por otro paréntesis, de 1 entre diferencial 1 más diferencial 2. Y esa sería mi moda. Ya. Que sería igual a 11.385 si se encuentra en el intervalo, entonces está correcto. Ya tenemos las tres medidas de tendencia central. Ahora que me pide el histograma de frecuencia relativa acumulada. Este es el porcentual. Y me está pidiendo el de frecuencia relativa acumulada. Este es el de la acumulada y lo puedo volver yo relativa. Esto entre 100, ¿verdad? Esta es la frecuencia de clase relativa acumulada. Y de esta me está pidiendo su histograma. Entonces, insertamos el histograma y tenemos. Entonces, como pueden observar, el histograma tiene de frecuencia acumulada tiene que ir en ascenso, ¿no? Hasta concluir en el total, que sería en este caso 1. Las relativas siempre tienen que terminar en 1, porque es simplemente una división entre el total de datos. Entonces, siempre tiene que ser de esta manera. Ya.
Luego, ¿qué nos está pidiendo? Ya tenemos el inciso B. El inciso C, analizar el histograma con sesgo y apuntamiento. Ok. Ya. Podemos analizar este histograma, pero no es lo más correcto si queremos... bueno, vamos a lo que nos dice la pregunta, ¿no? Un momentito. Ya. Entonces, lo que nos dice la pregunta, ¿no? Tenemos que analizar nuestro cuadro. Pero noten que estamos hablando de la acumulada, entonces sabemos que sí o sí va a ser sesgada hacia la izquierda, porque hay un sesgo aquí, ¿no ve? Hacia la izquierda, entonces asimetría negativa. Pero porque estamos hablando del histograma acumulado. Otra cosa fuera si fuera el histograma, por ejemplo, el de las frecuencias normales. Vamos a hacerlo solamente para observar. ¿No? Entonces, como pueden observar, evidentemente el acumulado tiene un sesgo de esta magnitud. Tiene un apuntamiento que podríamos decir que es leptocúrtica, y en cambio, si estuviéramos hablando de las frecuencias normales, si lo ponemos de esta manera, es más asimétrico, pero es más sesgado hacia la derecha. Y también podría parecerse a una leptocúrtica por este apuntamiento, ¿no? Que más que todo es el más concentrado. ¿Ok? Entonces, eso. De esa manera se analiza el gráfico. Ahora, el número 3 ya quería llegar. Me dice qué cantidad de metros cuadrados. A ver, aquí tenemos ventas dólares. Las ventas totales de planteamientos de 100 hectáreas en el Chapare muestra la siguiente distribución de porcentaje. ¿Qué cantidad de metros cuadrados logró ventas entre 9.000 y 14.000? Es lo que tendríamos que hacer. Y lo voy a explicar con este gráfico. En este caso, nosotros tenemos aquí mis marcas de clase, ¿no? Ok. Ahora me dice que yo quiero saber qué cantidad de metros cuadrados logró ventas entre 9.000. Tenemos, y aquí tenemos 9.999 hasta 14.000. Entonces, entre estas dos clases, sería entre la clase 4 y 5. Entonces vamos a nuestro histograma. Y tenemos que hacer el análisis parecido a que habíamos hecho el anterior ejercicio. Ubicamos dónde está para nosotros 9.000, que debe estar más o menos por aquí. Y luego tenemos que ubicar a 14.000. Entonces 14.000 está más o menos por aquí. Como les decía. Entonces, ¿cuáles son los que las ventas o sí, la cantidad de explotación, es decir, la cantidad de terreno que está dentro de esas ventas es esto? De por sí que entra la clase número 5, ¿no ve? La clase número 5 con 25.9 de porcentaje entra, ok. Lo que tenemos que averiguar es cuánto de lo demás debe entrar. En este caso, entonces, necesitamos hacer dos reglas de 3 simples. Ahora vemos. Para ambos casos es lo mismo, ¿no ven? En esta parte, si esta diferencia, y nosotros sabemos que la diferencia es 2.500, tenemos que hacer otra cuestión. Para la clase número 4 es 11.6% de la explotación.
¿Cuánto de esto, es decir, su límite inferior? Aquí vamos a poner el límite inferior de la clase número 4. ¿A cuánto equivale, no? Y por el otro lado, para esta parte. Si 2500 equivale a 14.4, perdón, en este caso sería el límite inferior y este es el límite superior. Entonces sería los 9000 menos el límite superior de la clase 4. Y en este caso sería, esto es 14.000. Entonces yo quiero saber cuánto es esto. Entonces es 14.000 menos el límite inferior de esta clase, que sería la clase número 6, a cuánto equivale en el porcentaje que tiene. ¿Verdad? Repito. Esto para mí, que es 2500, equivale en la clase número 4 a 11.6. Ok. Pero yo quiero saber cuánto de eso, es decir, cuánto de esta parte, cuánto equivale esto en cuestión a esa cantidad explotada, sabiendo que mi tope es 9000. Entonces es 9000 y con este límite, que es el límite superior de la clase 4. Entonces 9000 menos el límite superior de la clase 4. Y en este caso tenemos que 2500, que es el tamaño de clase, equivale a 14.4. Y hasta aquí, ¿cuánto equivale? Que esto es 14.000, ¿verdad? Entonces es 14.000 menos el límite inferior de la clase 6, porque eso es lo que está entrando. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que anotar. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no ven? Borramos todo y hacemos el cálculo. Vamos a hacerlo. Ahora sí. De la clase 4, ¿cuánto va a entrar? Habíamos dicho que 2500 equivale a 2500 equivale a 11.6 y 9000 menos el límite superior de 4 equivale a X. Esto sería igual a 9000 menos el límite superior de la clase 4 es este, ¿no? Perdón, es al revés. Sería esta clase superior menos 9000. Ok. Ya. Por lo tanto, X será igual a mi resultado por 11.6 entre 2500. O sea, 4.63%. Recordamos que de la clase 5 todo va a entrar a nuestra estipulación, ¿no? El 25.9. Ahora sacamos desde la clase 6, que sería igual a. Para la clase 6. 2500, que es el tamaño de clase, habíamos dicho que equivale a 14.4. ¿No? 14.4. Y para hallar X tenemos que considerar. Aquí tenemos que considerar el límite inferior. Entonces es 14.000 menos el límite inferior de la clase 6. Eso sería igual a 14.000 menos de la clase 6 el límite inferior. 12.499. Entonces, X6 va a ser igual a 15.000 por
14 entre 2.500. Eso en total sería. Ese es el total del porcentaje que se está explotando de mis 100 hectáreas. Entonces, ¿esto cuánto es en hectáreas? Esto sería esto en porcentaje. Bueno, esto ya está en porcentaje, ¿no? 39.18. Si es 100%, esas 100 hectáreas, entonces esto ya está en hectáreas. Pero ¿qué me está pidiendo la pregunta? ¿Qué cantidad en metros cuadrados? Entonces, convirtamos esto, este número, a metros cuadrados. Estamos convirtiendo desde hectáreas o alguno de ustedes sabe cuánto es la hectárea. Ok, no encuentro aquí. Así que ya para terminar, buscamos la conversión de hectárea a metro cuadrado. 10.000 metros. 10.000 metros. Así, una hectárea son 10.000 metros. Ya, entonces, si una hectárea son 10.000 metros, esto sería por 1, 2, 3. Y esta sería la cantidad de metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que 391.805,6 metros cuadrados se vendieron entre 9.000 y 14.000 dólares. ¿Ok? Y de esa manera concluye este ejercicio. Como pueden observar, solo es un poco de análisis, interpretación de gráficos y lo demás ya todos son fórmulas. Y si no me equivoco, el ingeniero permite el formulario todavía, entonces no van a tener mucho problema en este examen. Tienen que aprovechar este primer examen porque es el de los más fáciles. Y para terminar, les hago recuerdo, tienen que presentarme este ejercicio, les voy a dar 1 hora. Entonces yo creo que hasta las 8 va a ser, ¿ya? El formulario lo voy a pasar por el Classroom y lo van a tener que llenar para como la evaluación del día de hoy, ¿ok? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Si no tienen ninguna duda, eso sería todo por hoy día. Sí, a mano o a computadora. A mano va a ser. El desarrollo tienen que poner a mano y en los resultados, el 1, este de aquí. El desarrollo yo les voy a pedir a mano y los resultados tienen que anotar igual en el formulario, ¿ya? Hace una preguntita. En la sumatoria de los porcentajes de ese ejercicio no da 100% y ya tenemos otros. Entonces, ¿cómo lo completo? ¿En este? Sí. Allá. ¿Cómo crees que podría computar? A ver, si no te da 100%, a ver, si ustedes se ponen a pensar, estos porcentajes, ¿a qué está haciendo referencia? Me dicen, se tuvo un estudio acerca de los costos de localidad de toda la empresa mostrando un total de 4.5 millones de bolivianos, ¿no? Me dice que en el proceso de embotellado, los gastos se determinan por 0.8 partículas de suspensión. Entonces, las partículas de suspensión, este problema concluye en un costo de no calidad 0.8% de este total de 4.5 millones de bolivianos. Entonces, seguramente cada uno de estos ítems tiene su porcentaje, ¿verdad? Pero su porcentaje está referido al costo respecto a estos 4.5 millones de bolivianos. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden ya sacar en realidad cuánto es de gasto, ¿verdad? Y con eso yo creo que ya, con eso de esa manera, yo creo que ya se ubicaron, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Sí, así, gracias. Ya, de nada. Uno de sus compañeros me dijo que tienen otra clase. Ok, entiendo, algunos deben tener clase hasta las 8. Entonces ya, les voy a dar hasta las 10.
pueden ir pensando cómo hacer y el formulario lo voy a subir a las 9, lo voy a habilitar y pueden entregar a las, no, ¿saben qué? Lo voy a habilitar a las 7 y pueden responder hasta las 10 para que también los que, no, tampoco esta mañana. Esta noche nomás, chicos, ¿ya? Va a ser habilitado todo el día de hoy. Para que puedan mandar y para los que quieran zafarse rápido, en 10 minutos ya va a estar habilitado, ¿ok? Entonces, ¿sí? Sí, yo tengo clases hasta las 9:30. Podría ser hasta un poco más tarde. Ya quedamos Por- aquí. Por eso Recording les decía, stopped. todo el día va a estar habilitado, hasta medianoche. ¿Ok? Ahí yo creo que ya no habría ninguna queja. Ya, gracias, Oxy. Está bien. Entonces, en eso quedamos, chicos. ¿Alguna otra duda más? Sí, el análisis que dio es que saquemos de esos 4.5 millones los porcentajes que nos dan de no calidad. A ver, por ejemplo, de las partículas en suspensión, este 0.8%, tú lo podrías multiplicar por la cantidad de millones y te va a salir el costo de no calidad de este ítem. Y así para cada uno de los ítems. Y esos serían tus valores. Y con eso recién empiezas a obtener tu frecuencia porcentual y demás, ¿no ves? Sí, entiendo. Ok. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. Entonces en eso quedamos, muchachos, y nos vemos la siguiente clase. Y me van avisando, por favor, en el grupo cómo van con el ingeniero, que están avanzando y demás, para que vayamos reportando cosas que ya hayan avanzado. Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Suerte. Y no se olviden que la práctica ya está posteada. Sí, dime, perdón. Disculpe, Oxy. Ya se han llamado lista. Es que no sé si es que no he escuchado. Sí, al principio mandé el formulario de asistencia. Ahí está. ¿No será que puede volver a mandar? Es que de mí mi señal estaba fallando y no me pude conectar. Sí, lo voy a enviar. A ver si me alcanza porque ya queda un minuto.